Dicen que en el desierto nada muere del todo, solo cambia de forma. El viento silbaba entre las cruces torcidas del cementerio de Red Creek. Era una mañana de sol blanco, casi cruel, de esas en que el polvo flota como ceniza y hasta las lágrimas se secan antes de caer. El ataúd de Samuel Walker descansaba sobre dos tablones gastados, frente a una veintena de almas que apenas murmuraban. El sacerdote hablaba, pero su voz se perdía en el aire, tragada por el desierto. Nadie lloraba, nadie se movía. Era como si el mismo cielo estuviera esperando algo, o a alguien. El sheriff Holden, con el sombrero en la mano y el rostro endurecido por los años, miraba el cuerpo sin pestañear. No era la primera vez que enterraba a un hombre en ese pueblo, pero sí la primera vez que sentía que el muerto no estaba del todo muerto. Samuel, nunca fuiste un santo, pero tampoco merecías desaparecer así, pensó. Detrás del ataúd, las tablas crujieron. El viento se detuvo. Un murmullo recorrió a los presentes. Desde el horizonte, entre la bruma del calor, tres jinetes avanzaban lentamente. El sol las recortaba contra el cielo como sombras de otro mundo. El silencio se hizo tan profundo que se escuchó el chirrido del metal en las cerraduras. Tres mujeres, tres pasados, tres secretos. Cuando llegaron al cementerio, nadie las reconoció, pero todos sintieron que traían consigo algo más que duelo. El primero en reaccionar fue el viejo padre Collins, que dejó caer su Biblia sin darse cuenta. La primera mujer desmontó con lentitud. Tenía la piel morena, los ojos ardientes, el cabello trenzado con cintas rojas. María de los Ángeles, dijeron después que se llamaba. Llevaba un vestido de algodón azul descolorido, y en el cuello un medallón con la cara del muerto. Sus labios temblaban, pero su voz salió firme. Vengo a despedirme de mi esposo, el padre de mi hijo. El sheriff frunció el ceño. ¿Su esposo? Repitió en voz baja. Las miradas del pueblo se cruzaron, cuchicheos empezaron a oírse. Antes de que el polvo del camino se asentara, otra figura avanzó. Una mujer alta, rubia, de porte elegante y rostro cansado. Vestía de negro y sostenía un documento entre las manos. Clara Brooks, la maestra de la escuela. Yo soy su esposa, dijo con calma, mostrando el papel. Aquí está el registro, firmado y sellado por el propio padre Collins. El sacerdote la miró, pálido. Sus dedos temblaron mientras hacía la señal de la cruz. Dios tenga piedad, susurró. El aire se volvió más denso. Los hombres del pueblo se apartaron instintivamente, como si temieran que el cielo cayera sobre ellos. Entonces, apareció la tercera. Una joven de mirada salvaje, piel cobriza, cabellera negra como la noche sin luna. Sus ropas estaban cubiertas de polvo, y llevaba collares de hueso y plumas de águila. Naya, hija del Río del Fuego, guerrera de la nación apache. Caminó hacia el ataúd, sin miedo. Clavó los ojos en la madera y dijo con voz baja, casi como un rezo. Samuel fue mi marido, bajo la luna roja. El fuego nos unió. Él prometió volver, pero volvió al polvo. Un estremecimiento recorrió a todos. Los murmullos se transformaron en gritos. Una anciana gritó que era brujería. Otro hombre se santiguó, y el sheriff, con una mezcla de asombro y rabia, dio un paso adelante. ¡Basta!, tronó su voz. Una de ustedes miente. O tal vez, las tres dicen la verdad. Las tres mujeres se miraron entre sí. No había odio, solo algo más profundo. Un dolor compartido, una herida invisible. El viento volvió a soplar, levantando una nube de polvo que cubrió el cementerio entero. Y entonces se oyó un golpe seco desde el interior del ataúd. El sheriff palideció. Los hombres retrocedieron. El sacerdote dejó caer el crucifijo. Otro golpe, más fuerte,
como si algo dentro de la caja quisiera salir. Cuando el sheriff levantó el arma, el sonido se detuvo. El silencio volvió. Solo el chillido de una puerta vieja, allá en el pueblo, rompió la calma. Pero cuando el polvo se disipó, las tres mujeres ya no estaban. Sus caballos, sus huellas, nada. Solo el ataúd a medio enterrar, temblando aún por dentro. El sheriff se acercó, con el corazón golpeándole en el pecho. Se inclinó sobre la tapa, tocó la madera y susurró: Samuel, si estás ahí, que Dios nos perdone a todos. El viento sopló de nuevo, más fuerte, llevando consigo 3 plumas negras. Y mientras el sol se hundía tras las colinas, el narrador cerró la escena con voz baja, rota, como si hablara desde otro tiempo. Aquel día, el pueblo de Red Creek entendió que hay amores que ni la muerte se atreve a enterrar. Suscríbete y acompáñanos, porque esta historia apenas comienza. Dicen que el amor en la frontera no necesita promesas, solo sobrevivir un día más. La noche había caído sobre Red Creek. Las luces del pueblo titilaban como luciérnagas cansadas. En la taberna del viejo Earl, los hombres hablaban del entierro, del ataúd que tembló, de las 3 mujeres que aparecieron como fantasmas y desaparecieron sin dejar huella. El sheriff Holden escuchaba en silencio, con una botella de whisky medio vacía frente a él. Su mente no podía dejar de repetir esa imagen. 3 viudas, un solo muerto, y una tumba que parecía tener vida propia. Cuando la puerta del bar se abrió, el aire cambió. Un perfume a tierra mojada y tabaco dulce llenó la habitación. Era María, la mexicana, vestida de luto, con el rostro en sombras y una mirada que cortaba el aire. Sheriff Holden, dijo sin rodeos, necesito hablar con usted, y no aquí. Salieron juntos hacia la calle, donde el viento del desierto se arrastraba entre los establos. El cielo estaba lleno de estrellas, pero la luna parecía esconderse tras una nube de culpa. María caminó en silencio unos metros, hasta llegar al viejo pozo junto a la iglesia. Allí se detuvo, bajó la cabeza, y habló sin mirar atrás. Samuel y yo nos conocimos en la frontera, dijo. Yo vendía tortillas y café a los soldados que cruzaban el río. Él venía herido, y no tenía nombre, solo un caballo, una bala en el hombro, y unos ojos que pedían descanso. El sheriff la escuchaba con atención. Su voz tenía un tono que mezclaba amor y rencor, como si recordarlo doliera más que perderlo. Se quedó en mi casa una semana, continuó. No hablaba mucho, pero cada noche me contaba un pedazo de su pasado. Me dijo que había dejado algo atrás, algo que lo perseguía, y cuando sanó, me pidió que fuera su esposa. Nos casamos bajo una cruz de madera, sin testigos. María se arrodilló, sacó un medallón del pecho y lo abrió con los dedos temblorosos. Dentro, una pequeña fotografía en sepia, un hombre con sombrero y sonrisa cansada. Samuel. 2 meses después, nació mi hijo, Elías. Pero un día Samuel desapareció. Solo dejó una carta que decía: si no regreso, enséñale a mi hijo a no odiar. Desde entonces lo busqué en todos los pueblos, hasta hoy que lo vi entrar en la tierra. El sheriff se quitó el sombrero. ¿Y su hijo?, preguntó. María levantó la vista y sus ojos se llenaron de fuego. Mi hijo fue raptado cuando tenía 6 años. Un grupo de hombres con insignias de la ley. Hombres que decían venir de este mismo pueblo. El silencio cayó como un disparo. El sheriff dio un paso atrás. ¿Insinúa que fue uno de los míos? María lo miró con calma. No lo insinúo, sheriff. Lo sé. Samuel me lo dijo en su última carta. Que el hombre que se llevó a nuestro hijo tenía una cicatriz en la mejilla. Holden sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo.
Lentamente, pasó la mano por su rostro. Una vieja cicatriz cruzaba su mejilla derecha. El viento sopló fuerte, levantando polvo y hojas secas. La campana de la iglesia sonó una vez, como si confirmara una verdad incómoda. María dio un paso atrás, pero su voz se mantuvo firme. No estoy aquí por venganza, estoy aquí por respuestas. Si Samuel murió, quiero saber por qué. Y si mi hijo sigue vivo, se inclinó hacia él. Usted será quien me lo diga. El sheriff no respondió. Solo la miró en silencio, sabiendo que esa noche cambiaría todo. En el reflejo de sus ojos vio algo más que dolor. Una llama que no se apagaría hasta que la verdad saliera de su tumba. Desde lejos, un aullido de lobo rompió el aire, y en ese mismo instante, algo crujió en el cementerio. El ataúd de Samuel. Un aldeano que pasaba por ahí juró haberlo visto. La tapa del féretro se había movido sola. Esa noche, el desierto guardó un secreto más. Uno que solo la luna escuchó, y que pronto todos pagarían. Algunos amores se escriben con tinta, y otros con silencio. El amanecer en Red Creek fue distinto esa mañana. El sol no salía con fuerza, sino con vergüenza. El viento arrastraba el polvo del cementerio hasta el pueblo, como si la tierra quisiera devolver lo que había tragado. En la escuela vieja, el sonido de una tiza sobre la pizarra rompía el silencio. La maestra Clara Brooks escribía lentamente los nombres de sus alumnos, aunque sabía que ese día nadie iría a clase. El pueblo entero aún hablaba del funeral, del ataúd que golpeó, de las 3 viudas. Clara se detuvo. Dejó la tiza sobre la mesa y miró por la ventana. El horizonte parecía respirar, y por un momento creyó ver una sombra moverse entre las cruces del cementerio. Suspiró. Abrió el cajón de su escritorio y sacó un sobre doblado, amarillento, marcado con un sello de cera rota. El remitente, Samuel Walker. La fecha, 3 días antes de su muerte. La sostuvo con las manos temblorosas. Aún olía a tabaco y a pino seco, como él. Samuel, susurró, ¿por qué me escribiste cuando podías hablarme? El sonido del papel rompiéndose llenó la habitación. Dentro había una hoja cuidadosamente doblada, escrita con tinta azul y letras torpes. Clara la leyó en voz baja, con lágrimas contenidas. Si estás leyendo esto, es que el viento ya me reclamó. No confíes en nadie, Clara, ni siquiera en mí. Te mentí más de una vez, pero siempre te amé. Hay algo que no te conté. No morí solo en esta vida. Morí 3 veces, en 3 cuerpos diferentes. Cuando las mujeres vengan por mí, no las detengas. Ellas llevan la verdad y el castigo. Clara dejó caer la carta. El suelo parecía moverse bajo sus pies. ¿Morí 3 veces? Repitió en voz baja. Se giró hacia la puerta, pero un sonido la detuvo. 3 golpes suaves, secos, en el marco de la ventana. Golpes rítmicos, como si alguien llamara desde fuera. Miró lentamente. Nada, solo el viento agitando las cortinas. Pero sobre el vidrio, dibujadas con polvo, aparecieron 3 huellas de mano. Una pequeña, una delgada y una más grande, masculina. Clara retrocedió. Su respiración se volvió irregular. El sobre cayó al suelo y un pequeño papel extra salió rodando desde dentro. Lo recogió con cuidado. No era parte de la carta. Era un mapa con una marca en rojo en el borde del río. Junto a la marca, una sola palabra escrita. Elias. El mismo nombre que la mujer mexicana había pronunciado la noche anterior. El hijo desaparecido. Clara apretó el papel contra el pecho. Sintió el miedo mezclarse con otra emoción. Amor. El amor que alguna vez creyó puro, ahora olía a mentira. Se giró hacia el espejo colgado junto al pizarrón. Por un instante, creyó ver el reflejo de Samuel detrás de ella. Sonriente, cansado, con el sombrero en la mano. Clara, dijo la voz.
suave, casi un suspiro. Ella se giró, pero no había nadie. Solo el eco, solo el polvo. El sonido de cascos se escuchó afuera. Alguien se acercaba al pueblo. Los perros ladraron. El aire se llenó de tensión. La puerta se abrió de golpe. El sheriff Holden entró, con la mirada dura. Maestra Brooks, dijo, necesitamos hablar. ¿Sobre Samuel? Sobre él y sobre usted. Clara levantó la carta, pero el sheriff ya sabía. La reconoció desde la distancia. La letra de Samuel. Él le escribió antes de morir, murmuró. 3 días antes, respondió Clara. Y habló de 3 cuerpos, 3 vidas, 3 mujeres. El sheriff la miró largo rato. Después, bajó la voz. Anoche fui al cementerio. El ataúd está vacío. El papel se resbaló de las manos de Clara. Las letras parecieron moverse sobre el suelo, como si el viento quisiera borrarlas. El sheriff respiró hondo y añadió, ¿y si las 3 mujeres dicen la verdad? Entonces Samuel nunca estuvo enterrado, dijo ella, completando la frase. Un silencio largo. Las campanas de la iglesia comenzaron a sonar solas, aunque nadie tiraba de la cuerda. El viento entró por las ventanas abiertas, llevándose las hojas, los papeles, las palabras. El mapa cayó sobre el escritorio, y la luz del amanecer iluminó una nueva línea que antes no estaba. Una inscripción casi invisible, escrita con sangre seca. Donde el río se divide, el pasado vuelve a respirar. A veces, los muertos no regresan para vengarse, sino para terminar lo que el amor dejó incompleto. Suscríbete y acompáñanos, porque esta historia aún guarda más secretos bajo la arena del desierto. El desierto guarda las voces de los que amaron demasiado y de los que aún no aprendieron a morir. La luna colgaba sobre el horizonte como una herida abierta. No había estrellas esa noche, solo un cielo pesado que parecía observarlo todo. En medio del valle, el fuego de un pequeño campamento apache parpadeaba, proyectando sombras danzantes sobre la arena. La mujer que vigilaba el fuego no era una extraña para el silencio. Naya, hija del río del fuego, guerrera de la tribu Chiricahua, había aprendido que el dolor se honra con quietud. Pero aquella noche, incluso el viento le pesaba en el pecho. A su alrededor, la tribu dormía. Los niños respiraban profundo en las tiendas, y los perros se movían inquietos, como si olieran algo que no debía estar allí. Solo Viejo Cuervo, el chamán del clan, permanecía despierto, sentado sobre una roca, con el rostro pintado de ceniza y los ojos cerrados. Tu corazón no conoce descanso, Naya, dijo sin levantar la mirada. Tus sueños gritan. El fuego los escucha. Naya giró el rostro hacia él. Su voz era baja, cargada de un temblor que no era miedo, sino memoria. Anoche soñé con él, abuelo. Samuel estaba de pie frente al río. Tenía la piel pálida como la luna y el pecho cubierto de tierra. Me llamó por mi nombre, pero cuando intenté tocarlo, se desvaneció. El viejo chamán asintió lentamente. Cuando un muerto se deja ver, no es porque te extrañe, hija. Es porque necesita que cumplas una deuda. Naya miró las brasas. El fuego se movía como un ser vivo, como si respondiera a su dolor. Sus dedos apretaban una piedra redonda pintada con símbolos antiguos. El mismo símbolo que, sin saberlo, María llevaba en su medallón. No hubo deuda entre nosotros, dijo. Él me salvó, y yo le salvé el alma. Cuando lo encontré en el desierto, apenas respiraba. 3 días sin agua, con los buitres girando sobre su cabeza. Lo llevé al río, lo curé, lo alimenté. Y cuando el fuego nos unió bajo la luna roja, me prometió volver. Prometió que, cuando muriera, el viento me traería su nombre. Viejo Cuervo abrió los ojos, y en ellos brilló un reflejo azul.
Los hombres blancos no saben morir, dijo. Se pierden en sus mentiras y vagan entre dos mundos. Si su cuerpo no está donde debería, entonces su espíritu sigue buscando algo. Naya se levantó. El sonido de sus brazaletes de hueso llenó el aire. Esta noche iré al río del fuego, allí lo llamaré. Si responde, sabré que aún no está muerto. El anciano la observó alejarse. Y si responde, hija, susurró, reza para que aún recuerde quién eres. Cambio de escena. El río del fuego, medianoche. El cauce del río brillaba como una cinta de plata líquida. El agua se movía lenta, reflejando la luna que temblaba sobre su superficie. Naya caminó descalza hasta la orilla. El aire era frío y el silencio, absoluto. Dejó la piedra sagrada sobre el suelo, encendió 3 velas pequeñas y se arrodilló. Las llamas apenas resistían el viento. Samuel Walker, hijo del polvo, escucha mi voz. El eco repitió su nombre entre los riscos. Samuel, Samuel. Nada respondió. Solo el ruido del agua lamiendo las piedras. Naya cerró los ojos, respiró hondo y dejó que una lágrima cayera al río. La corriente la arrastró, formando círculos de luz. Entonces el agua cambió. Se volvió espesa, turbia, oscura. Un murmullo profundo emergió desde el fondo, como un gemido enterrado durante años. Naya se incorporó, el corazón desbocado. El viento sopló de golpe, apagando las velas. La luna se ocultó tras una nube, y en medio del río, algo se movió. Primero una burbuja, después una sombra, y luego una mano. Una mano humana que emergía lentamente del fango. Cubierta de barro, temblorosa, con un anillo plateado en el dedo, el mismo anillo que Naya había besado la noche de su boda. El aire se cortó. El río se quedó mudo. La mano permaneció ahí, quieta, como si esperara ser tomada. Samuel, susurró ella, temblando. Si estás ahí, respóndeme. Un rayo iluminó el cielo. El trueno retumbó en las montañas. Y justo antes de desaparecer, la mano golpeó el agua 3 veces. ¡Bum! 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 El eco resonó como tambores de guerra. Naya cayó de rodillas. El anillo se desprendió y flotó hacia ella. Lo tomó entre las manos. Estaba helado como el acero, pero vibraba. En su interior, 3 letras grabadas. M, C, N, María, Clara, Naya. Las 3 mujeres de su destino. Naya apretó el anillo contra su pecho. El fuego en la orilla se encendió de golpe, alto, azul, como si alguien lo avivara desde otro mundo. Y entonces lo escuchó de nuevo. Una voz. Su voz. La de Samuel. No me busques, Naya. Aún no es tiempo. El eco la atravesó como una flecha. Sus ojos se llenaron de lágrimas. El fuego se apagó. Y todo volvió al silencio, pero no estaba sola. A unos metros, escondido entre las sombras de los mezquites, el sheriff Holden la observaba. Había seguido sus pasos desde el pueblo, intrigado por la Apache. Pero lo que acababa de ver no pertenecía al mundo de los vivos. Desenfundó su revólver por instinto. La voz aún resonaba en su cabeza. ¿Qué demonios fue eso?, preguntó, saliendo de entre los árboles. Naya giró despacio, sin miedo. El fuego azul aún brillaba débilmente en sus ojos. No fue un demonio, sheriff, dijo. Fue una promesa. Y las promesas, cuando no se cumplen, regresan buscando un cuerpo. Holden tragó saliva. El viento sopló con fuerza. El anillo cayó de las manos de Naya y rodó hasta sus pies. Él lo levantó. Lo reconoció al instante. Este anillo, murmuró. Samuel lo llevaba el día que lo enterramos. Naya dio un paso hacia él. Entonces entiendes lo que significa. Él no está muerto, Holden. Alguien lo sacó de su tumba.
Y tú vas a decirme quién. Holden apretó el anillo. Sus dedos temblaron. La cicatriz de su mejilla ardía, como si algo la encendiera desde dentro. Y por un momento, vio algo imposible. En el reflejo del agua, Samuel Walker lo miraba, con la misma sonrisa con la que murió. Esa noche, el río del fuego no corrió con agua, sino con recuerdos. Y en el corazón de Naya nació una certeza. El amor que había perdido aún caminaba bajo otra piel. El viento arrastra la última línea. Suscríbete y acompáñanos, porque el alma de Samuel Walker acaba de abrir los ojos. Dicen que cuando un muerto abandona su tumba, lo primero que se lleva es el silencio del pueblo. El sol aún no había salido sobre Red Creek. El amanecer se arrastraba entre los tejados, y una niebla espesa cubría las calles, como si el desierto quisiera ocultar algo. El único sonido era el crujido de las maderas viejas y el canto solitario de un gallo enfermo. En la colina del cementerio, un niño llamado Tommy, hijo del sepulturero, subía el sendero con una linterna de queroseno. Llevaba un trozo de pan en el bolsillo y un silbido en los labios. Era su rutina cada mañana: revisar las tumbas, espantar coyotes y rezar 3 veces antes de volver al pueblo. Pero aquella mañana, el viento soplaba diferente. Olía a hierro y a miedo. Cuando llegó al terreno donde habían enterrado a Samuel Walker, algo lo hizo detenerse. El suelo estaba abierto. La tierra, removida, y la cruz de madera, partida en 2. El niño parpadeó, sin comprender. Acercó la linterna. El agujero era profundo, reciente, y de dentro salía un olor a humedad y tierra vieja. Entonces lo vio. Las tablas del ataúd estaban astilladas desde adentro. Y lo más terrible, no había cuerpo. Tommy soltó un grito tan fuerte que los pájaros salieron volando de los árboles. Corrió colina abajo, tropezando, hasta llegar al pueblo. El eco de su voz despertó a todos. Corte A. La plaza de Red Creek. El sheriff Holden llegó con su chaqueta medio abrochada, el sombrero ladeado y la mirada encendida. La noticia se esparció antes de que él llegara al cementerio. «El ataúd está vacío», gritaban los hombres. «El muerto se fue caminando», murmuraban las mujeres. Cuando Holden vio el agujero, su mandíbula se endureció. Apretó los puños, respiró hondo y ordenó: «Nadie toca nada». «Pero, sheriff», balbuceó el sepulturero, «las marcas están frescas, mire». Holden se arrodilló y pasó los dedos sobre la madera rota. Las astillas estaban curvadas hacia afuera. Alguien, o algo, había salido desde dentro. El aire se volvió pesado. El sol apenas lograba atravesar la neblina. El sheriff miró a su ayudante. «Sella el perímetro. Quiero que nadie se acerque». El hombre asintió, pero su rostro mostraba terror. «¿Y si no fue un hombre, sheriff?» Holden no respondió. Solo se levantó, sacó su revólver y miró hacia el horizonte. En su mente aún resonaba la voz de Naya. «Él no está muerto». Cambio de escena. La casa de María. María despertó sobresaltada. Su respiración era agitada, su cuerpo empapado en sudor. Aún sentía el eco del sueño. Samuel, de pie frente a su cama, cubierto de tierra, con los ojos abiertos. «Elías», había dicho él en su sueño, «protégele de mí». Corrió hacia la ventana. El cielo estaba gris. Unos cuervos giraban sobre el cementerio. El mismo medallón de su cuello empezó a calentarse, como si ardiera. Lo arrancó y lo dejó sobre la mesa. En su interior, el retrato de Samuel se había vuelto borroso. María cayó de rodillas, lloró sin lágrimas. El viento entró por la puerta abierta, y con él, una voz que juraría venir de muy lejos. «No busques a Elías, María. Él ya sabe la verdad». Cambio de escena. La escuela. Clara, la maestra, no había dormido en toda la noche.
El mapa de Samuel yacía extendido sobre su escritorio, marcado con una cruz roja junto al río. Las letras Elías parecían moverse bajo la luz. Tomó la carta otra vez. Las palabras de Samuel quemaban más que el fuego. Morí 3 veces, en 3 cuerpos diferentes. ¿Qué significaba eso? Susurró. Abrió el cajón y sacó un pequeño libro de registro. Los nacimientos del pueblo. Buscó el nombre Elias Walker. Nada. Luego buscó Elias, a secas. Y ahí estaba. Un niño nacido en 1862. Padre, desconocido. Madre, María de los Ángeles. Pero lo que la heló fue la letra del firmante. El nombre del testigo, Samuel Walker. Clara se dejó caer en la silla. Las lágrimas rodaron silenciosas. Samuel había sido padre antes de conocerla. Y nunca lo dijo. Nunca. El reloj dio las 6. Un golpe en la puerta la hizo sobresaltarse. ¿Quién es? Preguntó. Silencio. Otro golpe. Más fuerte. Clara se levantó. Abrió la puerta lentamente. Nadie. Solo un objeto sobre el suelo, una piedra negra pintada con los mismos símbolos que Naya llevaba en su colgante. La levantó, temblando, y en ese instante una voz femenina sonó detrás de ella. «Él no murió, maestra». Clara giró. En el umbral estaba Naya, con el rostro cubierto de polvo. Sus ojos parecían mirar más allá de lo humano. «Fui al río», dijo la apache. Él habló. «Su cuerpo no está donde lo dejaron». Clara retrocedió. «El ataúd», susurró. «Vacío», confirmó Naya. «Y su alma busca venganza. Pero no contra nosotras, sino contra quien lo traicionó». El viento entró, derribando los papeles, y una de las velas se apagó. El mapa cayó al suelo. La cruz roja se extendió, manchada con una gota de cera derretida. Parecía sangre. De regreso al cementerio, el sheriff Holden se quedó solo frente al hueco abierto. El pueblo se había dispersado, temeroso. Solo él permanecía ahí, observando la tumba vacía. El aire estaba inmóvil. Ni los pájaros se atrevían a cantar. Su sombra se alargaba sobre la arena cuando algo brilló entre la tierra removida. Se inclinó. Era una bala vieja, oxidada, marcada con las iniciales S.E.W. Holden la sostuvo entre los dedos. Una punzada de dolor recorrió su mejilla donde tenía la cicatriz, y en ese instante oyó un susurro detrás de él. «Holden». Se giró con el revólver en la mano. Nada. Solo el viento, pero en el aire flotaba. Holden cerró los ojos. Su respiración se quebró, y por un instante escuchó un latido, desde la tierra, lento, profundo, humano. A veces, el infierno no está bajo la tierra, sino dentro de quienes la cavaron. El sheriff retrocedió, temblando. Miró el horizonte, y en la neblina del amanecer creyó ver una figura caminando lejos, hacia el río. Un hombre alto, con sombrero. Andaba despacio, como si hubiera olvidado cómo hacerlo. Holden cayó de rodillas. «Samuel». Pero la figura desapareció entre el polvo. El silencio volvió. Solo el ataúd vacío permaneció como testigo de algo imposible. Esa mañana, Red Creek dejó de ser un pueblo. Se convirtió en una leyenda contada por los que aún se atrevían a dormir. Suscríbete y acompáñanos, porque el muerto acaba de volver a casa. Dicen que los muertos no escriben cartas, pero en Red Creek el correo llegó desde el más allá. La tormenta había pasado, pero el aire seguía denso, cargado de polvo y preguntas. El sheriff Holden no había dormido. Sus botas seguían manchadas de barro de la tumba vacía. La bala marcada con las iniciales S.W. descansaba sobre su mesa, girando bajo la luz de una lámpara. Frente a él, 3 sobres, viejos, sellados con cera roja,
los tres con el mismo símbolo, un círculo con 3 líneas cruzadas, el mismo que aparecía en la piedra de Naya, en el medallón de María y en el mapa de Clara. El sheriff no sabía cómo habían llegado ahí. Solo los encontró esa madrugada, al abrir la puerta de su oficina. Nadie los dejó, nadie los vio, pero cada sobre tenía un nombre distinto. Uno decía, para María, otro, para Clara, y el último, para Naya. Holden los miró largo rato. La cera estaba intacta, pero el papel olía a humo y a muerte. Tomó el primero, el de María. Lo abrió con cuidado. Dentro, una sola hoja, escrita con letra firme y antigua, decía, María, mi amor del sur. Si lees esto, significa que la frontera se tragó mi cuerpo, pero no mi alma. Elias no debe saber la verdad. No aún. Guárdala como guardas tu fe, en silencio. -S. Quote. Holden dejó caer el papel sobre la mesa. Lo comparó con las letras del registro del pueblo. La caligrafía no coincidía. No era la misma. Tomó el segundo sobre. El de Clara. Dentro, una nota más corta. Mi maestra de la palabra y la calma. Perdóname por mi ausencia. No fue traición, fue destino. Si escuchas pasos en la noche, no temas. El amor nunca muere, solo cambia de nombre. S.W. El sheriff frunció el ceño. Esta vez la letra era distinta, más elegante, casi femenina. Y finalmente, el sobre de Naya. El papel dentro estaba manchado, con tinta corrida, como si hubiera sido mojado. El texto era corto, directo, casi brutal. Naya del río del fuego. La luna fue testigo y el viento mi juez. Cumplí mi promesa, pero alguien me robó el alma. Si el río vuelve a hervir, sabrás que el asesino camina con uniforme. El sheriff se levantó bruscamente. Su mano tocó instintivamente la insignia de su pecho. El metal estaba helado. Un escalofrío lo recorrió. El asesino camina con uniforme. En ese instante, la puerta se abrió de golpe. María, Clara y Naya entraron al mismo tiempo. El ruido de sus pasos llenó la oficina. Los 3 rostros distintos, las 3 miradas llenas de pasado. El sheriff no dijo nada, solo señaló la mesa. Los 3 sobres, esperándolas. María fue la primera en tomar el suyo. Lo leyó en silencio, los labios apretados. Cuando terminó, se derrumbó en la silla. Esa letra no es suya, murmuró. Samuel escribía con la mano izquierda. Esta carta es de otro. Clara tomó el suyo. El mío, dijo. No tiene sentido. Samuel no hablaba así. Nunca me llamaría maestra. Yo le enseñé a leer. Naya, en cambio, permaneció inmóvil. Tenía la carta apretada contra el pecho, los ojos cerrados. Esta sí es su letra, susurró. Y dice la verdad. El asesino lleva uniforme. Las 3 se miraron. Por primera vez, sin odio, solo con miedo. El sheriff intentó hablar, pero el viento entró por la ventana, volando los papeles. Las velas se apagaron. La lámpara parpadeó. Y entonces, sobre la mesa, los 3 sobres se abrieron solos. De cada uno cayó una pequeña llave oxidada. Diferentes formas, mismo metal. En el reverso de cada llave, una letra, M, C y N. Holden recogió las 3 y notó que encajaban entre sí como piezas de un rompecabezas. Cuando las unió, formaron un símbolo completo, el mismo grabado en la piedra apache. María dio un paso atrás. ¿Qué significa eso? Naya respondió sin dudar. 3 llaves, 3 corazones, una tumba. Cuando se unan, el que duerme volverá a caminar. Un trueno retumbó afuera. El cielo se volvió negro, y el reloj del despacho marcó la medianoche, aunque apenas era el mediodía. El sheriff alzó la vista y vio algo imposible.
Detrás de las tres mujeres, en la ventana, el reflejo de un hombre. Sombrero, barba, mirada vacía. Samuel Walker. Cuando el amor se reparte en tres almas, el infierno cobra su precio. El reflejo sonrió, y en el cristal se formaron letras con el polvo. No me busquen, ya estoy en camino. Las tres mujeres gritaron. El sheriff disparó. El vidrio estalló, pero cuando corrió a la calle, no había nadie. Solo el eco de pasos que se alejaban hacia el cementerio. Aquella tarde, Red Creek comprendió que no todos los muertos necesitan cuerpo. Algunos caminan con los recuerdos de los vivos. Suscríbete y acompáñanos, porque el hombre sin tumba acaba de reclamar su deuda. Dicen que algunos hombres no regresan del infierno, pero Samuel Walker no era algunos hombres. Era el fuego que aprendió a caminar. Noche cerrada sobre Red Creek. La tormenta había dejado el pueblo en ruinas. Los postes de luz colgaban torcidos. Las ventanas golpeaban sin ritmo. Los caballos relinchaban sin motivo. Nadie dormía. Los rumores se extendían como peste. Alguien lo vio. Volvió del cementerio. Caminaba descalzo. Y entre todos esos susurros, uno sonaba más fuerte que los demás. Samuel Walker ha regresado. Cambio de escena. Afueras del pueblo, cerca del molino abandonado. El molino llevaba años muerto. Las aspas chirriaban con el viento, y el agua del canal corría espesa, manchada de barro y ceniza. Allí, bajo la lluvia fina, una figura caminaba despacio, descalzo, roto, con el rostro cubierto de cicatrices frescas y el cuerpo envuelto en un poncho viejo y ennegrecido. Sus pasos dejaban huellas rojas en el suelo. En su mano derecha, un anillo de plata brillaba con la luz del relámpago, el mismo anillo que había emergido del río del fuego. Sus labios se movieron, murmurando algo que el viento apenas alcanzó a llevarse. María, Clara, Naya. Sus voces lo perseguían, como ecos lejanos de promesas rotas. Corte A. Casa de María. El sonido de golpes secos en la puerta despertó a María. 3 golpes. Lentos, exactos. El mismo ritmo que oyó en sus pesadillas. Tomó la lámpara, temblando. El fuego bailó sobre las paredes. Cuando abrió la puerta, el aire entró de golpe y apagó la llama. Silencio. Solo la silueta de un hombre frente a ella. El corazón de María dejó de latir por un instante. La voz salió antes que el pensamiento. ¿Samuel? El hombre dio un paso adelante. Su sombra llenó el umbral, el rostro, mitad humano, mitad cicatriz. Los ojos, los mismos que la habían amado y abandonado en la frontera. No me llames así, dijo la voz, ronca, quebrada. Ese hombre murió. Solo quedó su deuda. María retrocedió. Las lágrimas se mezclaron con la lluvia. Elías susurró. ¿Dónde está mi hijo? Samuel bajó la cabeza. Una mueca de dolor deformó su rostro. Lo vi, dijo. Está vivo, pero no es quien crees. Antes de que pudiera preguntar más, él desapareció en la oscuridad. Solo quedó el sonido de sus pasos alejándose. Cambio de escena. La escuela. Clara corregía papeles con la mente perdida. De pronto, el aire se volvió helado, las hojas del cuaderno se movieron solas, como si alguien las hojease. Y allí, en la última página, apareció una frase escrita con carbón. Perdóname, maestra, nunca te mentí. Solo fui 3 hombres a la vez. Clara se levantó tan rápido que la silla cayó. Miró hacia la ventana. Una figura estaba allí, bajo la lluvia. Sombrero, poncho, silencio. Corrió hacia afuera. Pero cuando salió, no había nadie. Solo un pedazo de papel clavado en la puerta con un cuchillo. La hoja temblaba con el viento. Esta noche, en el molino, los 3 sabrán la verdad. Corte A. El molino.
Medianoche. El sonido del agua chocando contra las aspas llenaba el aire. 3 antorchas se movían en la oscuridad. María, Clara y Naya habían llegado. Ninguna habló. El miedo y el amor las unían en silencio. El interior del molino era una ruina de madera y sombras. Una vela encendida sobre una mesa. Y detrás de la llama, Samuel Walker. Las 3 se quedaron inmóviles. No podían creer lo que veían. Su piel marcada por fuego. Su mirada, mitad hombre, mitad espectro. Samuel alzó la vista lentamente. Su voz era un susurro lleno de eco. No quiero su perdón. Solo su verdad. María dio un paso adelante. Dijiste que me amabas, que volverías. Volví, respondió él. Pero no a ti. Entonces, ¿por qué? Gritó Clara. Porque alguien me mató 3 veces. El silencio se hizo pesado. Naya lo miró fijamente. No fue el viento, ni la bala, ni el fuego. Fue un hombre con cicatriz. Un hombre que viste la ley. El sheriff. Los ojos de Samuel brillaron con furia. Holden, susurró. Él me enterró. Vivo. María tapó la boca para no gritar. Clara dio un paso atrás. Naya cerró los puños. Samuel se acercó a la mesa. Sobre ella colocó 3 llaves, las mismas que habían aparecido en la oficina del sheriff. Estas son sus verdades, dijo. Cada una abre una puerta, y detrás de ellas no hay redención. La lluvia golpeaba el techo con fuerza. El fuego parpadeaba, proyectando su rostro deformado. Por un instante volvió a parecer humano. María, susurró, tu hijo vive. Pero lleva mi sangre y la del hombre que me mató. ¿Qué dices? Preguntó ella temblando. Elías es también hijo del sheriff. El suelo pareció hundirse bajo los pies de las 3 mujeres. El mundo entero se torció. María cayó de rodillas. Clara gritó. Naya solo cerró los ojos. Samuel se giró hacia la puerta. El viento entró como una bestia. Mañana, el pueblo conocerá su infierno. Y se fue. Desapareció entre la lluvia, sin dejar huella, solo el eco de sus pasos. Las 3 mujeres quedaron solas. Las llaves brillaban sobre la mesa, aún calientes. Y en el suelo, la sombra del fuego dibujó por un segundo el rostro del sheriff Holden. A veces, los muertos no vuelven por justicia, sino para que los vivos aprendan el peso de su mentira. Suscríbete y acompáñanos, porque lo que viene ya no pertenece a este mundo. El pueblo dormía con los ojos abiertos. El aire olía a tormenta, a leña húmeda, a miedo antiguo. Nadie salía de sus casas, pero todas las ventanas estaban entreabiertas. Desde cada una se veía el mismo resplandor lejano, una luz temblorosa en la colina del molino. El viento traía rumores. Samuel está vivo. Va a vengarse. Buscará a quien lo enterró. Los perros no ladraban esa noche. Los relojes se detuvieron a la misma hora, 12:03, el instante exacto en que el pasado regresó para cobrar su deuda. Corte A. Oficina del sheriff Holden. Holden estaba solo. Las paredes goteaban humedad. El fuego de la lámpara se movía nervioso. Sobre la mesa, las 3 llaves brillaban bajo la luz. No había dormido desde hacía 3 días. Tenía la mirada de un hombre que sabía que la muerte ya lo había escogido. Sacó una botella de whisky. Bebió directo del cuello. Sus manos temblaban. ¿Dónde estás, Samuel?, susurró. Termina conmigo y acaba este infierno. El viento sopló con tanta fuerza que la puerta se abrió de golpe. La llama de la lámpara se apagó. Oscuridad total. Solo una voz respondió, baja, rota, pero inconfundible. No vine a matarte, Holden. Vine a devolverte lo que me robaste.
El sheriff levantó el arma, pero su corazón ya sabía. En la penumbra, la silueta de Samuel Walker apareció, quieta, inmóvil, empapada. Su poncho goteaba barro y sangre vieja. Sus ojos no tenían reflejo. Samuel, balbuceó Holden. Lo enterré yo mismo. Lo sé, respondió el muerto. Por eso volví. La lámpara se encendió sola. El fuego se alzó 3 veces, y el rostro de Samuel se iluminó completamente. Mitad hombre, mitad cicatriz. Mitad vida, mitad infierno. Sacó del bolsillo la bala oxidada con las iniciales SWW. La colocó sobre la mesa. Me mataste con esto, y me mentiste con otra bala igual, para culpar a otro. Holden apretó el gatillo, pero la bala no salió. El revólver estaba vacío. Samuel sonrió. Tranquilo, sheriff. El infierno es paciente. El fuego de la lámpara se tornó rojo. Y el retrato de la pared, el del joven Holden con su hijo Elias, se desprendió y cayó al suelo, rompiéndose. Corte A. La casa de Clara. Clara despertó sobresaltada. El sonido de pasos en el techo, el crujido de madera vieja, y luego, un olor inconfundible. Humo. Abrió la puerta. El cielo ardía. La colina del molino estaba en llamas. Corrió hacia la plaza, descalza, gritando los nombres de María y Naya. El viento le devolvía ceniza en los ojos. Cuando llegó al centro del pueblo, vio a la gente correr, llorar, rezar. El molino, el mismo donde Samuel había revelado la verdad, ardía como un altar de fuego. Y entre las llamas, una figura caminaba. No huía, no temía, solo caminaba. Era Naya, su cabello suelto, su rostro cubierto de hollín. En sus manos, una antorcha encendida. Clara la llamó. Naya, no. ¿Qué haces? La apache se giró. Sus ojos eran 2 carbones encendidos. Él me lo pidió. El fuego purifica. Solo así puede dormir. Clara lloraba, sin entender. ¿Samuel? ¿Dónde está? En todas partes, respondió Naya. Y en nadie. El suelo tembló. El fuego rugió. Las aspas del molino colapsaron. Una lluvia de chispas cubrió el cielo como estrellas cayendo. Corte A. Cementerio. María llegó corriendo, jadeante, con el medallón en la mano. El fuego del molino se reflejaba en las cruces. El viento traía el olor a carne quemada y promesas rotas. Se arrodilló frente a la tumba vacía. El suelo ardía aún, como si respirara. Samuel, susurró, te amé. Y aún así, nunca te conocí. Una sombra apareció detrás de ella. El sonido de pasos en la grava. María giró. Samuel estaba allí, pero diferente. Más pálido, más viejo, más cansado. Sus ojos eran los de un hombre que recordaba 3 vidas y 3 muertes. María, dijo él, no me busques más. Ya no soy lo que amaste, ni lo que odiaron. Soy lo que queda cuando el amor y la culpa se abrazan. María lo miró, temblando. ¿Y Elías? Samuel bajó la cabeza. Él pagará por los 2, por el hijo y por el padre. El viento sopló con fuerza. El fuego del molino iluminó todo el valle. Samuel se desvaneció como humo, dejando solo el medallón ardiente en la tierra. Cierre de escena. El pueblo entero ardía. Las campanas sonaban solas, deformadas por el calor. El río del fuego brillaba como lava, y desde las montañas, los coyotes aullaban una canción que ningún hombre había escuchado antes. El sheriff Holden cayó de rodillas frente a su oficina, con el rostro cubierto de ceniza. Entre sus manos sostenía las 3 llaves fundidas en una sola pieza, y sobre su pecho, grabadas por el calor, las letras que marcaron su destino. S.W. Esa noche, Red Creek dejó de ser un pueblo.
y se convirtió en un recuerdo que el viento aún se niega a contar. Dicen que el fuego lo destruyó todo, menos la culpa. Suscríbete y acompáñanos, porque el amanecer traerá la última verdad. Dicen que el amanecer no llega igual después de una noche de fuego, que el sol tarda más en salir, como si le diera miedo mirar lo que quedó. El humo todavía cubría Red Creek. Las cenizas flotaban como copos de nieve negra, cayendo sobre las ruinas del molino, sobre los techos, sobre los nombres borrados de las casas. El pueblo ya no olía a pan ni a café, sino a madera quemada y a culpa. Los hombres salieron sin hablar. Las mujeres rezaban sin saber por quién. Y en medio de esa calma rota, el sheriff Holden caminaba entre los restos con el rostro cubierto de hollín, los ojos vacíos y el corazón palpitando en un silencio que dolía. El fuego había consumido casi todo. Pero entre los restos del molino encontraron algo que nadie entendió. 3 anillos de plata fundidos en uno solo, y junto a ellos, las 3 llaves. Las mismas que Samuel había dejado sobre la mesa antes de desaparecer. Holden las tomó con las manos temblorosas. El metal aún ardía. Cuando las separó, en la superficie pudo leer algo que antes no estaba grabado. 3 nombres: María, Clara, Naya. Y debajo de ellos, 3 iniciales distintas: SW, JW, DW. El sheriff se quedó helado. Entendió lo imposible. Samuel no había sido uno, eran 3. 3 hermanos Walker. 3 hombres con la misma sangre, los mismos ojos y el mismo pecado. Uno fue soldado, otro maestro, y el tercero, fugitivo. Los 3 se amaron a la misma mujer en distintos caminos del tiempo. Los 3 murieron de forma diferente, pero el desierto, caprichoso como los dioses, decidió devolverlos como uno solo. Holden cayó de rodillas. La verdad pesaba más que el arma en su cinto. Recordó la carta que Clara le había mostrado, las palabras de Samuel escritas con 3 caligrafías distintas, cada una de un hombre diferente. El cuerpo que habían enterrado no era de Samuel, era de su hermano menor, el que él mismo había disparado por error. El viento sopló con furia, levantando las cenizas del suelo. Y por un instante, entre el humo, 3 siluetas se dibujaron sobre la colina. 3 hombres idénticos, mirando hacia el pueblo. 3 sombras que el sol no se atrevía a borrar. María apareció detrás del sheriff. Su rostro envejecido de golpe, el medallón en la mano, la mirada perdida. Siempre lo supe, dijo. Eran 3. Y todos murieron por amor. Holden bajó la cabeza. Las lágrimas le corrieron por las mejillas, dejando surcos limpios en la ceniza. ¿Y Elías?, preguntó con voz rota. María lo miró sin piedad. Elías es su herencia, y su castigo. Lleva la sangre de todos ellos. Y la tuya también. El sheriff no respondió. Solo se quedó allí, entre las ruinas, mientras el viento hacía sonar las campanas solas. Cada tañido era un lamento, un nombre, una deuda pagada tarde. Dicen que el fuego purifica, pero en Red Creek solo dejó cicatrices. La iglesia ardió hasta los cimientos, la escuela se vino abajo, el río cambió de curso, y en medio de ese desierto recién nacido, 3 mujeres se alejaron sin mirar atrás. Una hacia el sur, otra hacia el norte, y la última desapareció entre las colinas, siguiendo el curso del río. Nunca volvieron a encontrarse. Nunca hablaron de lo ocurrido. Pero cada luna llena, en algún punto del desierto, las 3 luces encendidas se podían ver desde lejos. 3 fogatas pequeñas, ardiendo al mismo tiempo, como si 3 almas aún se buscaran en la distancia. El sheriff Holden vivió solo el resto de sus días, sentado frente a la tumba vacía. Nunca volvió a dormir. Nunca volvió a disparar su arma. Y cuando por fin la muerte lo alcanzó, su cuerpo fue hallado bajo el mismo árbol donde lo enterraron a Samuel. A su lado, una nota escrita con tinta roja. Decía:
No hay infierno para los que amaron 3 veces, solo desierto. Dicen que todavía se escuchan pasos cuando el viento sopla desde el río, y que si cierras los ojos y pronuncias su nombre, una voz te responde desde muy lejos. Samuel Walker, el hombre que murió 3 veces, y que sigue caminando entre las almas de los que mintieron por amor. Suscríbete, y vuelve cada semana, porque en el desierto, ninguna historia termina realmente. Dicen que el amanecer del desierto no tiene prisa, que antes de salir, el sol se detiene un momento para escuchar lo que los muertos tienen que decirle a la tierra. En Red Creek, ese amanecer llegó como un suspiro cansado. Las nubes eran grises, el aire olía a humo viejo y a tierra mojada. Las ruinas del molino seguían humeando, y las cruces del cementerio se inclinaban hacia un mismo punto, como si rezaran en silencio. No quedaba nadie en el pueblo. Las calles estaban vacías, los pozos secos, las ventanas cubiertas de polvo. Solo el sonido del viento arrastrando las cenizas sobre el suelo. Entre ellas, un medallón partido brillaba débilmente, y junto a él, 3 anillos fundidos en uno solo. Una bandada de cuervos dio 3 vueltas sobre el cielo, y después voló hacia el sur. Dicen que los espíritus viajan así, en grupo, en silencio, buscando otro desierto donde dormir. En la colina, donde el fuego había nacido, una figura se detuvo frente al horizonte. Era un muchacho joven, delgado, con el cabello oscuro y una cicatriz pequeña en la mejilla. Sus ojos tenían algo familiar. La calma de María, la tristeza de Clara, la fuerza de Naya. Elías caminó hasta el borde del río, el mismo río donde su padre murió 3 veces y regresó otras 3. El agua era clara otra vez. El fuego se había ido, pero el eco quedaba. El muchacho arrojó al agua una bala oxidada con las iniciales STW. «Descansa», susurró. «Ya no te busco, porque todos los caminos me trajeron aquí, al mismo silencio donde empezaste». El río arrastró la bala y la hundió en la arena. El reflejo del sol apareció sobre el agua, rompiendo la última sombra de la noche. Y en ese brillo, por un instante, 3 siluetas se formaron detrás del muchacho. 3 hombres, idénticos, sonrientes. Nadie los oyó. Solo el viento, solo el desierto. María murió en el sur, cerca del mar, vendiendo café como cuando lo conoció. Clara fundó una pequeña escuela en otra ciudad, enseñando a los niños a escribir su nombre sin mentiras. Naya volvió al río del fuego, donde cada luna encendía una vela y dejaba caer 3 plumas sobre el agua. Una por cada amor, una por cada muerte, una por cada vida que siguió su camino. El sheriff Holden fue enterrado al pie del árbol grande, sin nombre en la cruz. El pueblo no lo recordó ni lo maldijo. Solo el viento pronunciaba su nombre cuando pasaba por su tumba, y así Red Creek desapareció del mapa. El tiempo borró sus calles, su iglesia, su escuela, su molino. Pero cuando cae la noche y el cielo se enciende con fuego viejo, algunos juran ver 3 luces moviéndose en la distancia. 3 antorchas cruzando el valle. 3 sombras que se buscan. Nadie las alcanza, nadie las entiende, pero todos los que las vieron dicen lo mismo, que el desierto las protege, porque son parte de él. Dicen que el amor verdadero no muere, solo cambia de cuerpo, que el desierto no olvida a los que amaron demasiado, y que en alguna parte todavía se escucha una voz diciendo su nombre. Samuel Walker. La brisa sopla, el polvo se levanta, y el sonido de un caballo se pierde entre los montes. Narrada desde el alma de los que amaron más allá del fuego. Suscríbete y acompáñanos, porque en el viejo oeste ninguna historia termina, solo se duerme entre las arenas.